¿Cuándo no debo tatuar a un cliente? Hay algunos casos en los que no deberíamos tatuar a nuestro cliente por mucho que él insista. Siempre tenemos que decirle con educación y explicarle el por qué no les tatuamos. Por ejemplo, cuando el cliente tiene un sistema inmunológico débil. En este caso, el cliente siempre debería ir al médico antes y preguntar. Yo siempre digo que nosotros no somos médicos y que lo ideal es que ante la duda el cliente siempre acuda al médico para que el médico pueda darle el visto bueno para si se puede tatuar o no se puede tatuar. Por ejemplo, si nuestro cliente tiene diabetes, normalmente tiene un sistema inmunológico mucho más débil. Eso significa que va a ser más complicado el curar sus tatuajes y puede ser que incluso tenga infecciones más fácilmente. Por otro lado, tenemos las personas con enfermedades cutáneas, como por ejemplo, ya hemos dicho antes, la dermatitis, la psoriasis, etc. Todo depende si al final en ese momento el cliente tiene esta enfermedad activa o no. Por otro lado tenemos las alergias. Hay mucha gente que es muy alérgica a muchas cosas. Entonces, si tu cliente ya te viene avisando de que es probable que tenga alergia a algo, lo ideal es que primero vaya al médico y haga una prueba de alergenos, ¿vale? Y lo segundo que podemos hacer es hacer una prueba con la tinta, por ejemplo, en zonas de piel sensible, como es, por ejemplo, detrás de la oreja o en los antebrazos, ¿vale? Lo que haremos primero será colocar una gotita de cada pigmento de colores diferentes, por ejemplo, de amarillo, de negro, de verde, azul, y una gotita sin pinchar, solo algo superficial, ¿vale? Le pondremos una gotita, por ejemplo, detrás de la oreja o en una zona donde no se vea tanto, como es, por ejemplo, eso, el antebrazo, y lo dejaremos hasta el día siguiente y al día siguiente que vuelva al cliente y vemos si algún pigmento le ha causado alguna reacción, como por ejemplo moratones o hinchazón o picor, ¿vale? Si el cliente reacciona de alguna manera negativa, pues evidentemente no podremos tatuarle con ese pigmento por lo menos. Tenemos que tener en cuenta que los colores que más alergias dan normalmente son el rojo y el lila. ¿Por qué? Porque tiene una gran carga de mercurio y de cobalto. Por otro lado, a mí me ha pasado muchas veces que, sobre todo al principio, cuando empezaba a tatuar, cuando metía los colores blancos en la piel, apretaba demasiado, hacía demasiada herida y causaba muchas reacciones negativas en las pieles de los clientes, ¿vale? Entonces se infectaban mucho. ¿Por qué? Porque normalmente con los colores claros no tienes esa sensación de que lo estás introduciendo del todo bien. ¿Por qué? Porque a la vez que tú estás metiendo el color claro en la piel, sale sangre. Y entonces se ve mucho la sangre y no sabes detectar del todo si está bien introducido el pigmento o no, ¿vale? Entonces, ¿qué me pasaba a mí sobre todo con el color blanco? Acababa metiendo demasiado la aguja, demasiadas veces por la misma zona y creaba heridas más profundas. Entonces, muchos clientes me escribían al principio y me decían que tenían problemas con el blanco. Entonces, yo al principio lo que hacía es me asustaba, evidentemente, porque no tenía nociones de cómo podía curar una infección, por ejemplo, algo de lo que vamos a hablar en un futuro. Y yo cogía y al cliente directamente lo enviaba al hospital. Y lo que pasaba normalmente es que el médico le decía que era alérgico al pigmento, cuando realmente no era verdad. Lo que pasa es que en ese momento me imagino que los médicos no tienen tanta idea sobre los pigmentos que utilizamos los tatuadores. Yo he podido comprobar con clientes que han tenido problemas, sobre todo con el blanco, el cliente no es alérgico a ese pigmento. Simplemente la culpa la tenía yo porque le hacía demasiada herida, ¿vale? ¿Cómo me he dado cuenta? Pues yo he tenido clientes de confianza a los cuales les preguntaba si podía probar a meterles otra vez el mismo blanco en la misma zona, simplemente por probar a ver si realmente la culpa era mía o de que el cliente era alérgico. Entonces, al volver a introducirles el blanco en la piel con más cuidado, me he dado cuenta de que realmente no es el cliente el que falla en ese aspecto, o la piel del cliente la que falla, sino que es uno mismo como tatuador, ¿vale? Entonces, al final muchas veces vamos a pensar que hemos metido un pigmento y le ha hecho reacción, pero en realidad la mayoría de veces es culpa nuestra. Si nos pasa con un cliente nada más, al principio, al final va a ser normal, ¿no? Que hagamos heridas, es normal. Pero hay que intentar que eso pase las menos veces posible. ¿Eso qué significa? Que si has pasado muchas veces por la piel con el pigmento amarillo, por ejemplo, que es un color claro, pues la próxima vez intenta pasar menos veces, apretar un poquito más fuerte y pasar menos veces.
Por otro lado tenemos a las embarazadas. Las embarazadas en realidad todo el mundo dice que no se pueden tatuar las embarazadas. En realidad sí que se pueden tatuar las embarazadas, pero no se debe tatuar a las embarazadas. ¿Por qué? Porque digamos que esta embarazada coge una infección y necesita tomar antibióticos. Eso podría afectarle negativamente al feto, ¿vale? Eso significa que sí que podemos tatuar a las embarazadas, pero no debemos, por si acaso, podemos crear algún mal en la piel y que eso traiga en cadena pues, otros efectos negativos al feto. Y para finalizar, pues vamos a puntualizar lo que digo todo el rato, que es que ante cualquier duda, siempre que el cliente vaya a su médico y le pregunte.